Fueron los señores en la Europa de la Edad de Hierro. Sus líderes fueron hombres y mujeres legendarios. El rey Arturo de los bretones, Búdica, la reina guerrera y Vercingetorix el galo. Tenían sacerdotes poderosos llamados druidas, que ofrendaban sacrificios humanos a los dioses. Fueron sanguinarios cazadores de cabezas, que entraban desnudos en batalla enfrentándose a lanzas y armaduras. Pero todo acabaría trágicamente, y su cultura vibrante desaparecería de Europa. Fueron empujados a las franjas costeras del Atlántico por las legiones romanas. Se convirtieron en las eternas víctimas, los románticos perdedores de la historia. Sin embargo, 2000 años más tarde, su carácter sigue hechizándonos. Fueron el pueblo que nosotros hemos llamado los celtas. Los celtas. Pero ¿cuánto es mito y cuánto es verdad? Soy Richard Ratchley. He querido indagar en nuestra historia para intentar averiguar qué nos ha convertido en quienes somos hoy. Tras 2000 años, el mítico mundo celta sigue cautivando la imaginación popular. Pero parece que muy poca gente comprende quiénes fueron en realidad los celtas y cuál ha sido su verdadero legado. Si hiciéramos esta pregunta, probablemente la mayoría de la gente diría que los celtas poblaron Irlanda, Escocia y Gales. Sus descendientes serían esas personas que podemos ver participando en los deportes tradicionales de las tierras altas escocesas. ¿Eres celta? Sí. Una respuesta sencilla. Sí. Me considero escocés. Hay celtas en todas las naciones donde existen clanes. Clan es una palabra en gaélico que significa niños. Aquí en Escocia significa familia tribal. Para mí ser celta o ser escocés es muy parecido. Aunque creo que hay celtas en Gales y en Irlanda también, ¿verdad? No podría definir lo que es ser celta, pero puedo asegurar que los galeses somos un pueblo muy orgulloso. Por eso llevo este kilt de San David. Nos sentimos orgullosos de nuestra lengua y defenderemos nuestra cultura ahora y en el futuro. De modo que los celtas son personas que viven en las costas de las islas británicas. Son pelirrojos, llevan faldas con el diseño tartán y hablan una lengua celta como el galés o el gaélico. También piensan que son la base de una tradición celta, no la escocesa ni la galesa, sino la británica. Estas druidas modernas no arrastran troncos ni llevan faldas tartán, pero se dirigen a celebrar el equinoccio de otoño. Opino que la cultura celta fue acogida por la gente de esta tierra durante la Edad de Hierro y que los druidas formaban parte de esa cultura. Aquí se tiene la creencia de que nuestra herencia celta británica es pagana y esencialmente espiritual. Rebosa poesía y arte. Saber que determinados aspectos de la naturaleza albergaban ciertas deidades, por ejemplo, los espíritus que habitaban las cascadas y riachuelos, cautiva la imaginación popular. Estas druidas modernas creen que están conectando con un pasado místico celta y con los espíritus paganos de la tierra. Son los espíritus del oeste, a quienes nuestros antepasados ofrecían sacrificios en los riachuelos, los ríos y los lagos, y en las ciénagas donde el agua se une a la tierra. Salve y sean bienvenidos. No tan deprisa. En vez de conformarnos con la idea de que los celtas no eran más que unos paganos, no pasemos por alto el factor X. En Irlanda, posiblemente el sitio que asociamos más con los celtas, hay todo un legado celta de otro tipo. No es pagano, sino cristiano. Este tesoro de incalculable valor encerrado bajo llave en el Trinity College de Dublín proclama su identidad celta.
En la primera planta está el Long Room, la sala larga que alberga uno de los objetos más hermosos y valiosos de la temprana era cristiana. Se le conoce como el Libro de Kells, que es básicamente una transcripción de los 4 evangelios y que está ricamente decorado con motivos ornamentales en el estilo celta. Una obra de los monjes irlandeses del siglo IX, la belleza del Libro de Kells sigue siendo capaz de sobrecogernos. Sus espirales y nudos entrelazados definen la esencia del estilo que hoy reconocemos como arte celta. Es un estilo tan familiar que ha llegado a ser representativo de todo lo celta, adornando mantelerías y bisutería en todo el mundo. En Irlanda hay más tópicos. Han hecho suyo el carácter típicamente celta. Se reconoce en su hospitalidad, su afición por la bebida y por la música, y por ser conversadores natos. Yo creo que la gente reivindica su vínculo celta para explicar un montón de cosas. Su apasionada identidad nacional, su romántico pasado pagano, incluso una profunda espiritualidad cristiana. ¿Y qué tiene esto que ver con los antiguos celtas? Quisiera revelar la auténtica historia de los celtas y descubrir por qué su mundo sigue evocando tanta pasión hoy en día. Mi búsqueda comienza aquí, en el Long Room del Trinity College de Dublín. En las estanterías de su biblioteca se amontonan los manuscritos y las traducciones de antiguos textos romanos y griegos. Fueron copiados a mano por los mismos monjes que crearon el Libro de Kells. Mis primeras pistas de los orígenes del antiguo mundo celta están en estos libros. Acabo de encontrar este libro escrito por el historiador griego Heródoto, también llamado el padre de la historia, y tiene un pasaje muy interesante. Aquel río fluye desde la tierra de los Keltoi y la ciudad de Pirena y recorre el mismo centro de Europa. Ahora bien, los Keltoi moran más allá de las columnas de Hércules. Es esta una de las primeras menciones de los celtas en la historia. Pero a Heródoto también le llaman el padre de los embustes. Por tanto, tendré que viajar hasta Europa para encontrar las evidencias arqueológicas de toda esa gente que llamamos celtas sobre el terreno. La palabra celta fue usada por primera vez por los griegos hace 2500 años. Escribían sobre unas gentes que no vivían en las islas británicas, sino en Alemania, en la cabecera del río Danubio. Para destapar la historia secreta del mundo celta, embarcaré en un viaje épico de 6.500 kilómetros. Viajaré siguiendo las huellas de los antiguos celtas a través del corazón de Europa. Los celtas no tenían lenguaje escrito, de modo que solo sabemos lo que de ellos decían los griegos y los romanos. Decían que eran primitivos y bárbaros, que eran cazadores de cabezas, que eran aficionados a beber copiosamente y tenían costumbres religiosas salvajes, como los sacrificios humanos. Que lejos de la romántica imagen que hoy tenemos de los celtas. Tendré que separar realidad y fantasía. Pero mi viaje para encontrarlos no comienza en Gales o Irlanda, sino en Centro Europa. Tengo que retroceder 2500 años, a la época en la que los celtas fueron los dueños de Europa. Los romanos describían a los celtas como guerreros y bárbaros, pero los griegos fueron los primeros que escribieron sobre ellos en el siglo VI a.C. Escribieron sobre un pueblo llamado los Keltoi, que habitaban un lugar llamado Pirena, subiendo el curso del río Danubio. He venido hasta el corazón de Alemania. Estoy en un lugar que los arqueólogos llevan 20 años intentando excavar. El yacimiento de una masiva fortificación en la colina de la Edad de Hierro. Se llama el Hoyneburg y fue ocupada en el siglo VI a.C., coincidiendo con la Grecia antigua. Hoyneburg no parece el hogar de una tribu de bárbaros. Es un enorme asentamiento amurallado. Esta reconstrucción es solo una parte mínima del original, pero está en el sitio exacto para ser Pirena. La ubicación de Hoyneburg no es la única evidencia. La construcción original de las murallas es única y demuestra que esta gente estaba en contacto con los griegos. El estilo de la construcción la convierte en realidad en una muralla griega. No sabemos si los celtas levantaron la muralla o si tenían canteros griegos para hacer el trabajo, los planos y la construcción. Me estás diciendo que estos celtas imitaban las técnicas griegas de construcción.
Sí, las imitaban. O tal vez contaban con canteros griegos que levantaron la muralla en este lugar. De modo que este fue el lugar. Quizá fue construido por griegos. Parece que hay suficientes datos que demuestran que este es el sitio. Sí, esto es Pirena. La agricultura creó la riqueza necesaria para poder importar artículos de lujo de Grecia hacia estas jefaturas. No hay señales de guerra en Hoineburg. Las murallas masivas no se hicieron para defenderse. Estaban pintadas de blanco, lo que las haría visibles en muchos kilómetros. Eran un símbolo de estatus. Después de 2000 años siguen en pie. Sí. Los trabajos en el yacimiento desentierran más evidencias del comercio que se mantenía con el mundo griego. ¿Qué te hace pensar que este es el lugar del que habló Heródoto en su libro? Porque es una fortificación en la colina y hemos hallado objetos griegos. Tenemos cerámica griega y ánforas que fueron importadas desde aquí. Hay restos de cerámica griega importada directamente de Atenas. La Grecia clásica era una rica sociedad consumista, y los bárbaros del norte tenían abundantes materias primas. También tenemos pruebas de que fabricaban textiles en este asentamiento. Hemos hallado muchos objetos. Se usaban para hilar. Sí. Los celtas intercambiaban tejidos y productos manufacturados por artículos de lujo que importaban de Grecia. Para ellos, nada era más importante que el vino. También tenemos joyas, como un brazalete de bronce. Estos objetos fueron fabricados en este lugar. Lejos de ser el hogar de unos bárbaros, esta antigua ciudad celta era un hervidero de actividad industrial. Se fabricaban textiles, se cocía cerámica y se fundía y trabajaba orfebrería de primera calidad. ¿Por qué eligieron esta ubicación en particular? Creo que por estar situada cerca del Danubio. El río Danubio es una arteria de comercio importante porque atraviesa Europa. De modo que los celtas eran intermediarios. Y el Danubio fue la autovía de la prehistoria. Así es. Los griegos fueron los primeros en emplear la palabra celta para describir muchas de las tribus de los bárbaros del norte. Es bastante improbable que la mayoría se refiriesen a sí mismos de esta manera. El nombre celta se usaba de la misma forma en que se usaba indio para referirse a todas las tribus nativas de Norteamérica. Pero ¿qué tipo de gente eran realmente? Para averiguarlo, he viajado al cementerio más espectacular de este temprano período celta. En 1978 se descubrió algo sorprendente bajo un campo a 160 kilómetros al norte de Hoineburg, a las afueras de una ciudad llamada Hogdov. Este es el príncipe de Hogdov. Estoy cara a cara con mi primer celta de la antigüedad, pero no parece la tumba de un guerrero. La única arma que hay aquí es una daga de hierro con adornos de oro. El príncipe celta ha sido colocado cómodamente sobre un reclinatorio de bronce de estilo griego y cubierto con pieles y con telas. Alrededor de su cuello lleva un torque de oro y sobre su cabeza un extraño gorro cónico de corteza de abedul. Por doquier hay ostentación de inmensa riqueza y poder. Una carroza adornada de 4 ruedas fue cargada con alimentos y bebidas. En un rincón había una enorme vasija griega con capacidad para 300 litros de vino. Este príncipe se tomaba muy en serio su vida social. Esta ostentación de bienes y riquezas concede una imagen singular de la vida de un príncipe celta de la antigüedad. Colocaron a su jefe muerto en esta carroza y lo llevaron a su tumba. Es una obra maestra de hierro. Fueron herreros muy hábiles. ¿Qué nos puede contar esta tumba tan imponente acerca del temprano mundo celta centroeuropeo? Nos cuenta que este hombre mantenía relaciones internacionales y que estaba orgulloso de codearse con las culturas mediterráneas, porque intercambiaban ideas, intercambiaban mercancías. Todo lo que vemos aquí son los vestigios de su poder.
como jefe de esta tribu de Hogdov. Por tanto, es como un trono donde te tumbas en lugar de sentarte. Es un enorme trono de bronce, un trono para reclinarse, como hacían los griegos en esta época. Mi primer celta no es un guerrero cazador de cabezas en absoluto. Es un diplomático culto que mantenía contactos con los pueblos más desarrollados del mundo antiguo, los griegos. Importaba productos griegos y probablemente pensamientos griegos también. ¿Cómo se enriquecía la gente como este príncipe? Vivían en la nueva edad de hierro, por lo tanto se enriquecían con el hierro. Extraían hierro de las minas y con el hierro comenzó una dimensión totalmente nueva de comerciar con los griegos. Se podría decir que aquí empezó el mundo celta centroeuropeo. Así pues, he dado con los primeros celtas, con la ciudad de Pirena y con un príncipe celta, pero ninguno encaja con las descripciones clásicas de celtas bárbaros. Ni siquiera se parecen mucho a la imagen que tenemos hoy de lo que es ser celta, salvo el detalle de que al príncipe de Hogdov le gustaba beber bastante. La arqueología ha revelado que 50 años después de la muerte del príncipe de Hogdov, desaparecieron repentinamente del centro de Alemania los antiguos asentamientos celtas. Algo había cambiado. Estaba emergiendo una nueva sociedad celta y el poder se trasladó al oeste. Para hallar las evidencias, debo dirigirme al yacimiento celta más famoso de Europa. Estoy a orillas del lago Neuchâtel, en Suiza. Hoy es un complejo turístico, pero hace más de 2000 años era un lugar para ofrendas y sacrificios rituales. Aquí se acuñaría el nombre con el que se conocería al mundo celta. Un nombre sinónimo de belleza y violencia. Latén. En el siglo V, las orillas de Latén no servían como cementerio ni como asentamiento. Era un enclave religioso sagrado. Para los celtas antiguos, el agua era la puerta de entrada al otro mundo. Aquí rendían tributo con sus posesiones más apreciadas. En 1857, un arqueólogo suizo tropezó con un formidable botín de ofrendas celtas preservadas en el lecho fangoso del lago. A buen recaudo en esta cámara constituye una visión de cerca del nuevo mundo celta en la cumbre de su poder. ¡Qué puerta tan grande! Debes de guardar algún tesoro aquí dentro. Claro, es el tesoro del pasado. Se recuperaron más de 2500 objetos. Debido a ellos, el nombre de Latén se asociaría siempre con el mundo celta. Así que todo esto es del Latén. Sí, procede todo del yacimiento de Latén. Hay cientos de piezas de hierro y herramientas de madera. ¿Este es un escudo típico de Latén? Sí, es un escudo típicamente Latén. ¿Puedo cogerlo? Sí, sujétalo con cuidado. Es sorprendente pensar que podemos sujetar esto hoy. Lo más asombroso es que los objetos de Latén no hubiesen sido rotos o destruidos. ¿La espada seguía metida en su vaina? Sí, y estaba como nueva. Lo más llamativo de esta nueva cultura celta fue la descomunal cantidad de armamento, finamente adornado con un estilo artístico distintivo. Puedes apreciar los ricos adornos. Los adornos de esta zona son muy ricos. Tantos motivos en espiral, ¿es el estilo típico de Latén? Sí, claro. Las líneas curvadas. Los hallazgos de Latén marcan el comienzo de los adornos en espiral tan característicos del arte celta. Los motivos ornamentales mágicos y simbólicos con animales y plantas y los diseños en espiral definirían el arte celta en todo el mundo durante siglos. Sorprende que una sociedad sin escritura fuera capaz de producir obras de arte tan geométricamente complejas. Pero el lecho del lago de Latén aportó otros hallazgos más macabros. Entre los escudos y las espadas se hallaron evidencias de sacrificios humanos. Hemos encontrado una serie de cráneos y nos preguntamos si estas personas habían muerto a causa de un accidente o si habían sido sacrificadas. Uno de los que encontramos en el yacimiento de Latén del siglo XIX llevaba una soga.
Así que sabéis que la gente fue sacrificada, o por lo menos ejecutada. Digamos que habían tenido algún problemilla. Problemilla, eso es un problemón. Los sacrificios humanos y las ofrendas rituales iban de la mano en esta nueva cultura guerrera. Empiezo a reconocer rasgos celtas o galos, como los llamaban los romanos. Fueron tribus de guerreros muy ambiciosos y viajeros, y Europa estaba a punto de caramelo. La arqueología ha demostrado que en el siglo IV a.C. la cultura celta se había extendido rápidamente desde Centroeuropa, adentrándose en los Balcanes, Italia y por el oeste, España y Francia. Quiero saborear esta cultura guerrera. Así que he venido a conocer a un grupo de arqueólogos alemanes cuya misión es devolver el mundo celta a la vida, con tanto realismo como sea posible. Aquí tienes tu cota de malla, Richard. Este estaba en lo alto del santuario. Debe haber sido el patriarca. Lo primero que debo hacer es disfrazarme como un auténtico guerrero celta. ¿Puedo escoger? ¿Pintura de creta o cota de malla? Tendré que pensármelo. Previo al 300 a.C., los guerreros celtas preferían luchar desnudos. Como única defensa, sus cuerpos pintados, un escudo y su fe en sus dioses. Me quedo con la cota de malla. Venga, vamos allá. El objeto más importante del guerrero celta era el torque. Era la señal inequívoca de su nobleza como celta. Te queda muy bien. Esto es para hacer ostentación. Los romanos describían a los celtas como seres supersticiosos, y llevar el torque podría haber tenido un significado religioso. La guerra formaba parte de la cultura celta, pero también les aportaba ingresos. Los guerreros celtas se habían forjado tan buena reputación que eran muy apreciados como mercenarios. El arma principal de los celtas era la lanza, un arma realmente letal. Mira qué afilada está. Las armas defensivas más importantes eran sus grandes escudos. ¿Eran capaces de resistir a una lanza? Una lanza no puede atravesarlo. El arma del noble era la espada. Mira. Sus tácticas guerreras eran dramáticas y ruidosas. Uno de los sonidos más aterradores del campo de batalla era emitido por el carnix de guerra con cabeza de jabalí. Sonaban decenas de estas trompetas de guerra para infundir temor en el enemigo. Es una guerra psicológica. Primero que se rían y luego los matas. No me sale mejor. Los romanos describían las tácticas de guerra celtas como sencillas pero eficaces. Primero se burlaban del enemigo. Imagina a 10.000 celtas gritando así. Impresiona bastante, creo yo. Entonces cargaban los guerreros más valerosos. Todo el batallón se lanzaba contra el enemigo. Su intención era que el enemigo se asustase y echase a correr. Si no surtía efecto a la primera, volvían sobre sus pasos y empezaban desde el principio. Solemos considerar a los celtas unos perdedores, un pueblo fácilmente derrotado por la superioridad tecnológica de los romanos. Pero simplemente no era cierto. Desde el principio, en muchos aspectos, la tecnología celta era más adelantada que la griega o la romana. La cota de malla que llevo puesta fue inventada por los celtas en el siglo IV a.C., y el uso de clavos de hierro revolucionó las técnicas de la construcción naval celta. Con sus espadas, sus carros con ruedas de hierro y las herraduras para caballos, los celtas desplegaron campañas militares contra las tribus vecinas y contra griegos y romanos. En el 390 a.C., las tribus celtas llegaron a saquear una ciudad en expansión llamada Roma. Golpea más fuerte. Los romanos plagiaron muchas ideas celtas, pero había una costumbre que les horrorizaba: la caza de cabezas. Me llevaré esto a Inglaterra. Los romanos decían que los celtas guardaban las cabezas humanas como trofeos y como ofrendas a los dioses. Se halló un sepulcro celta como este en el sur de Francia.
De modo que es un sepulcro. Pero para la gente de hoy en día es un escándalo que los cráneos formen parte de la religión. ¿Qué significa? Tal vez la caza de cabezas fuese una costumbre religiosa entre los celtas. Durante las guerras decapitaban a sus enemigos y llevaban sus cabezas de vuelta con ellos. Construían casas especiales y las metían dentro. Como si fueran trofeos, ornamentos. Como trofeos, sí. Ahora toca este torque y sentirás el espíritu de las costumbres celtas. Gracias. Los primeros celtas eran mucho más que simples bárbaros. Tenían adelantos tecnológicos, eran ricos y poderosos. Su cultura compleja se extendía desde España a Turquía. Pero lo que yo quisiera saber es, ¿los celtas merecían su fama de bárbaros o solo era propaganda romana? Para encontrar la evidencia, he viajado hasta el norte de Francia, a los campos de batalla del Somme. Aquí el paisaje está salpicado con los huesos de miles de soldados desconocidos de la Primera Guerra Mundial. Durante aquel conflicto, los soldados que abrían trincheras en Ribemont tropezaron con los restos de un conflicto mucho más antiguo. Encontraron los huesos de hombres con edades comprendidas entre los 15 y los 40 años. Todos tenían evidentes señales de violencia. Habían desenterrado un monumento de guerra celta. En ese lugar se había librado una batalla en la que habían luchado miles de guerreros, y muchos habían muerto. No era un cementerio cualquiera. Nos aporta una extraordinaria visión del comportamiento celta frente a la guerra y a la muerte. Podemos afirmar que murieron cientos de guerreros. Murieron unos 500. Fue una batalla colosal. La batalla, que se libró alrededor del 200 a.C., enfrentó a dos tribus celtas. Los guerreros derrotados eran de una tribu bretona llamada los armoricanos. Los guerreros victoriosos fueron los ambiens, es decir, una tribu belga. En el siglo III a.C., las tribus celtas europeas mantenían luchas internas por el territorio. A pesar de su cultura celta en común, era bastante más probable que estuviesen luchando entre sí que cooperando. Hay cientos de guerreros muertos aquí, tanto vencedores como vencidos. Pero falta algo, no hay cabezas. No hay ni un solo cráneo entre los miles de huesos. ¿Será la evidencia de que lo que decían los romanos acerca de las decapitaciones era cierto? En Ribemont tenemos algunas vértebras con las marcas producidas por cortes de cuchillo. Demuestra que hubo decapitaciones. En Ribemont no quedan cráneos porque todos fueron llevados de vuelta a los poblados de los vencedores como trofeos o recuerdos. Lo que desconcertaba a los arqueólogos no eran solo las decapitaciones, sino la manera tan curiosa en que los huesos estaban esparcidos por el suelo. Se había practicado un ritual después de decapitar los cadáveres. Fueron transportados desde el campo de batalla y exhibidos sin enterrar durante varios años como un trofeo de guerra celta. Los cadáveres decapitados de los vencidos fueron colgados de postes junto a sus armas. Cuando se habían descompuesto y los restos caían al suelo, sus huesos eran triturados y quemados. Los cadáveres de los vencedores recibían otro trato. Sus huesos eran amontonados en orden, construyendo un altar. Pensamos que estas construcciones representan en cierta manera un sepulcro que construían cruzando huesos humanos. Luego las cenizas de los cadáveres de los guerreros derrotados se colocaban en el centro del altar para honrar a sus dioses. No es extraño que estas prácticas salvajes horrorizaran a los romanos, pero para los celtas todo tenía sentido. No creo que los celtas fueran ni salvajes ni bárbaros, sino todo lo contrario. Los celtas eran muy religiosos. Los restos de sus enemigos eran tratados con el mismo respeto religioso con el que eran tratados los cadáveres de sus propios guerreros. Los descubrimientos de Ribemont confirman que los celtas concedían un valor espiritual a la cabeza humana. Lo que para los romanos eran brutales salvajadas, en realidad formaba parte de una religión compleja. La arqueología nos muestra que en el 200 a.C. la Galia se había estabilizado. Sus tribus celtas habían echado allí sus raíces y empezaban a construir ciudades permanentes.
He viajado a Corán, 500 kilómetros más al sur. Esta fue la tierra de otra poderosa tribu celta, los avernios. Las excavaciones aquí muestran evidencias de una cultura muy compleja. Era una sociedad aún obsesionada con realizar sacrificios humanos, aunque empezaban los enredos del poder y de la política. Aunque parezca que nos hemos ido de fiesta, la verdad es que he venido a Corán para poner en escena el sacrificio de la decapitación. ¿Es el mejor vino que hemos podido encontrar? No será una víctima humana, será una ánfora llena de vino. Estamos realizando un experimento arqueológico. Retrocederemos más de 2000 años y yo ofreceré mi primer sacrificio del vino. Corán fue un lugar de reunión para las tribus celtas de la Galia. Aquí los diplomáticos intercambiaban regalos y favores. Hay evidencias de esta espléndida hospitalidad esparcidas por doquier. Tenemos muchas ánforas. Cada ánfora es de 20 litros. Hay miles de ellas en esta zona. ¿Cómo conseguían todo este vino? ¿Qué entregaban a cambio del vino? Los textos antiguos dicen una ánfora a un esclavo. Qué vino tan caro, ¿no? Carísimo, valía una vida humana. Los celtas, al contrario que romanos y griegos, bebían el vino sin diluir. Los mercaderes griegos y romanos estaban horrorizados por esta práctica. Solo un verdadero bárbaro no mezclaba el vino con el agua. El vino era muy apreciado porque simbolizaba un sacrificio humano. Pero ¿cómo se sacrifica el vino exactamente? Fíjate, la golpeaban aquí con una espada. Con una espada. Las ánforas eran sacrificadas. No se limitaban a descorchar una botella. No, así sustituían los sacrificios humanos. Cuando se decapita el ánfora, el vino mana como sangre de animal o sangre humana. Durante las celebraciones especiales, el suelo del santuario de Corán estaba salpicado con las ánforas decapitadas y esparcidas entre charcos de vino. La hospitalidad de los celtas, grandes bebedores, ponía a prueba el aguante de sus invitados. Pero Corán no solo servía para hacer fiestas, tenía una función más seria. Aquí se mantenían relaciones diplomáticas y se hacía política. Aquí incluso acuñaban sus propias monedas. No se había sacrificado una ánfora en este lugar en más de 2000 años hasta ahora. Justo aquí. Tomaos un vino. En el mundo celta nada es lo que parece. La caza de cabezas y los sacrificios no eran simples evidencias de la brutalidad celta. Formaban parte de un complejo mundo religioso. En la tribu de los avernios, un sacrificio con derramamiento de sangre se convirtió en algo muy real cuando decidieron oponer resistencia a la invasión romana. Eso fue en el 58 a.C. Desde las filas de la tribu avernia surgió el líder más trágico del mundo celta, Vercingetorix el Galo. A principios del siglo I a.C., la Galia estaba cada vez más romanizada. Tras siglos de relaciones comerciales, su modo de vida no se diferenciaba mucho del romano. Pero, ¿de verdad la sociedad celta se había vuelto sofisticada? Para enterarme, he viajado al norte, a Vibrac. Rodeada de sus murallas formidables, Vibrac era la capital de los Eduos. Era una de las tribus más poderosas de la Galia. Bueno, Richard, acabamos de entrar en Vibrac, pasando por una de las 15 puertas de esta importantísima ciudad del siglo I a.C. La muralla defensiva de Vibrac mide 5 kilómetros y era un enorme éxito de ingeniería, pero servía más para su admiración que como medida defensiva. ¿Qué nos cuenta acerca de los celtas? Nos cuenta varias cosas. Partiendo del tamaño de la fortificación, que es enorme, con sus 5 kilómetros y 15 puertas, se entiende que existía un nivel alto de organización. De modo que en esta ciudad había una autoridad con poder suficiente como para obligar a cientos de miles de personas a construir todo esto. Vibrac era uno de los asentamientos más complejos y grandes del norte de Europa. Su población urbana se contaba por millares y era a todos los efectos una gran ciudad. Veamos una pequeña muestra de los descubrimientos recientes en Vibrac, para que te hagas una idea de su importancia.
Fíjate en la cara del jabalí, igual que en el Carnix. Vaya, es un pitorro para servir el vino. Sí, es típico del arte tardío de Latén. Esto es un broche de bronce utilizado por las mujeres para sujetar sus vestidos y ropas. El humilde invertible. Así es. Aquí tenemos otra pieza completamente diferente. Son trozos de cerámica. Son adornos muy típicos en esta región. Eran muy típicos entre los eduos, cuya capital estaba aquí. Es el estilo eduo. O sea que el dibujo era parte de su identidad tribal. Sí, era muy típico que cada tribu de la Galia Central pintase su cerámica con su estilo propio. Podemos imaginarnos a la Galia como un mosaico de tribus en rápido desarrollo formando estados menores. ¿Qué nos cuenta Vibrac sobre el mundo celta? Pues sencillamente que Vibrac era una ciudad en toda regla. Ello significa que estas sociedades de la Edad de Hierro intentaban convertirse en civilizaciones urbanas. Intentaban crear ciudades con miles de habitantes, con zonas concretas para artesanos, para actividades públicas, zonas residenciales y demás. Puedo asegurar que los galos tenían una civilización tan compleja como la romana de la misma época. Los eduos eran una tribu poderosa, pero era inevitable que se produjera un enfrentamiento decisivo con los romanos. Dime, ¿a cuánta altura estamos? A 820 metros por encima del nivel del mar. Imagínatelo, Roma no era más que un espejismo en la niebla. La invasión romana pondría a prueba la identidad celta de los galos. En Vibrac, Vercingetorix fue proclamado jefe de una confederación libre de tribus, en un intento de unirse frente a las legiones de Julio César. Los galos no se enfrentarían al ejército romano en una batalla abierta. Al contrario, adoptaron la táctica del ataque y la huida. Tras 6 años de escaramuzas, Vercingetorix cometió el error de reagrupar a sus fuerzas en el fuerte en la colina de Alesia. Aquí es donde César se enfrentaría a las tribus celtas en el 52 a.C. Hoy, de Alesia solo quedan las ruinas de la ciudad que posteriormente fue romana. Sin embargo, los vencedores dejaron una pista de cómo trataron a los vencidos. Esta es una figura de bronce hecha por los romanos hallada aquí en Alesia en 1907. Es un celta moribundo hecho de bronce. Este tipo de imágenes son una muestra no del poderío romano sobre los celtas, sino del poderío celta sobre la imaginación romana. Es la imagen de un salvaje noble, a la vez despreciado y también admirado. Alesia es la cuna de los cambios decisivos en Europa. En este lugar, exactamente en el otoño del año 52 a.C., los ejércitos romanos de Julio César derrotaron a los galos. César decidió asediar Alesia en vez de enfrentarse a los galos en una batalla abierta, lo cual se podría considerar un cumplido. Comenzó por abrir zanjas a lo largo de 25 kilómetros. Vercingetorix estaba atrapado a este lado, en la cima de una colina junto a sus tropas. Decenas de miles de hombres. Las tropas romanas construyeron un círculo fortificado alrededor de la colina, en las laderas que tenemos justo detrás. Vercingetorix solicitó refuerzos, pero César estableció otra línea defensiva para evitar un contraataque de los celtas. Había 25 kilómetros de zanjas, unos 23 fuertes romanos y decenas de miles de soldados romanos apostados por todas partes que vigilaban a Vercingetorix y a sus tropas. Finalmente llegó el momento de la verdad. 250.000 de galos acudieron en ayuda de sus primos tribales. Pero la disciplina romana quebró el temperamento celta y la creciente hambruna en Alesia empezó a hacer mella en Vercingetorix. Los romanos hubieron de esperar hasta que la gente estuviera muerta de hambre porque no les quedaba comida ni agua. Entonces se rindieron sin más y entregaron a Vercingetorix al general romano. Después de una independencia tribal que duraba siglos, Vercingetorix había intentado unir a los galos frente a un enemigo común. Pero era poco y demasiado tarde. ¿Fue un día trágico para los celtas?
Sin duda fue una tragedia para todas las tribus que intervinieron en la batalla. Si tenemos en cuenta que todas eran celtas, no hay duda de que fue un día muy importante para toda esta gente. Si las cosas hubieran terminado de otra forma, ¿crees que hoy Europa sería distinta? Desde el punto de vista moderno, está claro que de no haber existido esta batalla, la historia habría sido muy diferente. Si los galos hubiesen ganado, quién sabe cómo habría sido una Europa celta. Han transcurrido 2000 años y el mito romántico de lo que pudo haber sido sigue profundamente vigente en Francia. Los monumentos militares no son nada raros, pero esta estatua es diferente porque Vercingetorix perdió. Está aquí porque se convirtió en un símbolo para la nación francesa. La primera persona en pronunciarse sobre Vercingetorix fue el mismo hombre que lo había derrotado, Julio César. Él dijo, si todas las tribus galas se unificaran, podrían desafiar al universo. Eso da que pensar, especialmente si eres francés. El Imperio Romano en expansión había aplastado a los celtas en el continente europeo. Pocas generaciones más tarde, cualquier vestigio de su lengua, arte y cultura había desaparecido. O tal vez no. Hoy en día, en Irlanda y Escocia, muchas personas tienen el convencimiento de que descienden de esta raza de antiguos celtas. Los últimos supervivientes de este grupo étnico fueron empujados a los márgenes de Europa por el avance romano. Pero ¿hay evidencias que apoyen esta idea? Mi primer problema es que los romanos nunca llamaron celtas a la gente de las Islas Británicas, aunque sí decían que los antiguos británicos hablaban una lengua similar a la celta de la Galia. Tal vez la respuesta esté en el rasgo más destacado de la cultura celta, su singular estilo artístico. ¿Sería posible que los inmigrantes a Gran Bretaña hubiesen traído su arte? La primera pista está en el sitio más insospechado, en Battersea, al lado de la central eléctrica. En 1857, al dragar el río Támesis, se halló un escudo de bronce ricamente decorado. Y descendiendo el curso del río en Waterloo, se descubrió otro objeto, un extraordinario casco con cuernos. Como ambos objetos fueron hallados sumergidos en agua y sus adornos exóticos eran similares a los objetos celtas desenterrados ese mismo año en Latén, Suiza, los arqueólogos de la era victoriana sumaron 2 más 2. Dedujeron que las tribus celtas debieron migrar a Gran Bretaña desde Europa, llevando con ellos su arte. Bien, Richard, aquí está el escudo de Battersea. Yo sujetaré el casco de Waterloo. Son objetos celtas clásicos, célebres en el mundo entero. Son piezas realmente extraordinarias, ¿verdad? Son piezas extraordinarias y también increíblemente elaboradas. ¿Por qué este tipo de arte tenía tanta importancia? Se convirtió en un lenguaje internacional asociado con el prestigio de la élite de toda Europa. Estos objetos tan asombrosos dan el pego, pero no son lo que parecen. Nosotros lo llamaríamos casco, y a esto escudo, pero ni lo uno ni lo otro servían para una batalla. El escudo era para adornar, era un objeto de decoración. Y esto no es un casco en realidad, sino posiblemente parte de un atuendo ceremonial. Por lo tanto, se llevaba en la cabeza como un gorro de fiesta. Me están entrando ganas de irme de fiesta. No me queda la menor duda de que son obras maestras del arte celta. Pero los expertos actuales no están muy convencidos por la idea victoriana de que fueron transportados a Gran Bretaña por los celtas del continente. De hecho, en Gran Bretaña e Irlanda hay quienes no están de acuerdo con el nombre celta. ¿Crees que estos objetos fueron hechos por celtas? Fueron hechos por gente que hoy llamaríamos celtas. Otra cosa bien distinta es si ellos comprenderían la palabra celta o no. Desde luego es arte celta. Pero también creo que es importante que se reconozcan como objetos británicos. El estilo de arte celta, el estilo de sus adornos, se parece a otros de Europa, pero al mismo tiempo es claramente británico. El casco y el escudo son de estilo celta, pero no fueron traídos por inmigrantes celtas. De hecho, algunos de los ejemplos más representativos de lo que hoy llamaríamos arte celta no fueron importados. Todos fueron producidos en Gran Bretaña.
Este es el gran torque de Snettisham. Es una de las piezas de la orfebrería prehistórica más asombrosas de Europa. Estos objetos demuestran que el estilo artístico de los celtas continentales era muy conocido en Gran Bretaña y fue adaptado a los gustos locales. Los objetos no demuestran que ni ellos ni la gente que los elaboraba y usaba hubiese llegado del continente europeo. Por sí solo, el arte no es una prueba de que las tribus celtas se trasladaran aquí. Para comprobar este punto, necesito otro tipo de evidencias. Tal vez encuentre lo que ando buscando en Yorkshire, en un lugar llamado Wetwang. En 1984, al excavar en una gravera, un trabajador desenterró el primero de una serie de hallazgos intrigantes que sugieren la presencia de migraciones celtas. Había gente enterrada con carrozas. Este es el Valle de Walls. Aquí se han encontrado más carrozas que en prácticamente ninguna otra parte. De los 15 sepulcros conteniendo carrozas que se han desenterrado en los últimos 200 años, todos menos 2 han sido encontrados en los Walls. Extraño, ¿no? Muy extraño. Los cementerios con carrozas son casi desconocidos en Gran Bretaña, pero fueron una tradición antigua entre las tribus celtas en Europa. Como ejemplo, el sepulcro con la carroza de 4 ruedas de Hockdorf, en Alemania. Este es el lugar donde ocurrió. Solo en este valle de Yorkshire se han descubierto 13 carrozas. Encontraron 3 seguidas en 1984. A este lado había un chaval joven junto con su carroza, su escudo y su espada. En el centro una mujer, y a continuación estaba el segundo hombre. La tumba de la mujer era la mejor conservada. Ella estaba tumbada sobre su costado, como si se hubiese caído de una bicicleta. Solemos imaginarnos a Boudica montada en su carroza durante una guerra. ¿Eran para eso las carrozas o tenían otras funciones también? Podían usarse para lo que quisieran, y cuando no había guerra seguramente no las tendrían guardadas. Enterrada junto a la mujer y su carroza había una colección extraordinaria de objetos personales, un espejo, arneses para caballos y sus mejores galas decoradas con el característico estilo celta. Al igual que el escudo de Battersea, los objetos enterrados fueron hechos en Gran Bretaña, del mismo modo que la carroza. Usando los fragmentos de los datos arqueológicos, la carroza de Wetwang ha sido resucitada. Es agradable verla en todo su esplendor, como fue entonces. Maravilloso, sí. En la tumba donde una vez estuvo se aprecia su contorno rectangular. Ahora es algo así como una carroza fantasma. Abundaban las carrozas de este tipo en Gran Bretaña. Las usaban para la guerra y como medio de transporte, pero los enterramientos con carrozas eran únicos. ¿Será la prueba de que hubo una tribu de celtas guerreros que vino de Europa para establecerse trayendo sus costumbres extranjeras? Sí, podría sugerir que las ideas llegaron del continente, porque sabemos que muchas cosas halladas aquí coinciden con otras halladas en Centroeuropa y Europa Occidental. Lo que más me intriga es que los romanos llamasen Parisi a esta tribu local. París recibió su nombre de una tribu europea llamada Parisi. Ambas tribus enterraban a sus muertos con sus carrozas. ¿Sería la misma gente? Debió existir alguna relación entre ellos. De todas formas, la pregunta es si este pueblo había llegado hasta aquí desde el continente. ¿Quién sabe? ¿Eran celtas? Yo no diría celtas. En todo caso, los llamados celtas. Tanto las carrozas de Wetwang como el escudo de Battersea demuestran que los británicos se relacionaban con los celtas del continente. Algunos podrían haberse establecido en el sur de Inglaterra y Yorkshire, pero no hay evidencias en Inglaterra para demostrar que llegaron suficientes celtas como para echar a los habitantes locales.